Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Drusila Torres Zúñiga. Este es su podcast Cafecito y Lecturas. Y en este año estamos compartiendo las reflexiones de los libros de nuestro Reto Lector 2024. En esta ocasión vamos a platicar sobre el capítulo 2 de esta obra indispensable de la literatura del siglo XX. Me refiero a La Metamorfosis de Franz Kafka. En este episodio vamos a hablar del capítulo 2 de La Metamorfosis de Franz Kafka y vamos a hablar de unos temas que ya habíamos dejado pendientes de la sesión anterior, que es la alienación, el capitalismo. También quiero hablar sobre el simbolismo de convertirse en cucaracha o convertirse en bicho, y vamos a destacar algunos elementos de la obra de Kafka como el humor, y voy a también aportar una interpretación personal, a ver si a ustedes les parece adecuada o si tienen otra interpretación que quieran compartir. Recuerden que todos sus comentarios, sus inquietudes las pueden dejar en el mensaje de voz si me están escuchando en Spotify, y también la pueden dejar en los comentarios si me están escuchando en YouTube. Recuerden dejar su like y recuerden compartir este audio con otra persona que necesite orientación sobre la metamorfosis de Franz Kafka. Bueno, entonces quiero hablarles un poco de la alienación. Ya les había comentado sobre este término cuando les decía que Gregor Samsa, que es el protagonista de esta novela, se levanta un día convertido en un insecto, y su principal angustia es que pues convertido en insecto se le hace imposible ir a trabajar. Su angustia se convierte en pesadilla cuando llega su gerente a exigirle que vaya al trabajo, pero después su padre, su madre y el mismo gerente lo ven convertido en un bicho gigante y monstruoso, y bueno, el gerente como que se impresiona demasiado y se va. Y sus padres de Gregor Samsa pues también están ahí impresionados, e incluso el papá lo empuja y lo encierra en su habitación. Bueno, entonces este estado en el que se encuentra Gregor Samsa, preocupado por no poder cumplir su rol en el trabajo y su rol social como proveedor de su casa, es un estado de alienación. La alienación es una palabra que viene del griego que significa otro. Y cuando se le aplica al ser humano, es decir, que está alienado, que está en un estado de alienación significa que se siente como un otro, no se siente parte de sí mismo, se siente enajenado, se siente separado de sí mismo. Entonces también a la alienación le podemos llamar enajenamiento. En el diccionario dice que la alienación es la limitación o condicionamiento de la personalidad impuestos al individuo o a la colectividad por factores externos sociales, económicos o culturales. Es decir, puede estar alienada una persona o puede estar alienada toda una sociedad. Y también es un término que se usa en psiquiatría, donde se utiliza para señalar el estado mental caracterizado por una pérdida del sentimiento de la propia identidad. Y estas dos condiciones se pueden ver en Gregor Samsa, el protagonista de La Metamorfosis. Por un lado, tiene esta pérdida de su propia identidad, porque se está convirtiendo en bicho y además está perdiendo capacidades que tenía como humano, ¿no? Está perdiendo el habla, está perdiendo también el gusto por la comida, y entre otras cosas que ahorita vamos a revisar. Y también está limitado en su personalidad, ¿no? Pues no puede expresar sus emociones, sus sentimientos, sobre todo esta situación de que no puede hablar es lo que nos da a notar que está cambiando o que está limitada su personalidad. Sin embargo, esta condición de alienación no se dio en Gregor Samsa solamente porque se convirtió en bicho. Como yo les planteé en la sesión anterior, se convirtió en bicho y después se sintió así de mal, o ya se sentía mal y por eso se convirtió en bicho. Entonces aquí es donde viene la alienación, porque la alienación no solamente da
No es una enfermedad, no es una cosa que surge de la noche a la mañana, sino que se puede dar por el sistema social al que uno pertenece. En este caso, el Gregor Samsa pertenece al sistema social capitalista, que le exige al individuo, en este caso a Gregor, le exige un trabajo extenuante para poder satisfacer sus necesidades vitales y en este caso las necesidades de su familia y la deuda de su familia. Entonces, este estado donde Gregor no tiene una oportunidad de escapar del trabajo ni de la deuda, donde está oprimido por su rol de proveedor de su familia y donde la misma sociedad no le ofrece una oportunidad de salir de esta situación, no hay un horizonte de libertad, esto se le llama una alienación. ¿Y por qué está alienado? Porque ya no se siente parte de sí mismo, digamos, está entregado a la máquina del capitalismo, está entregado al trabajo, está entregado a su rol social. Y esto ha estado analizado por varios estudiosos de este libro de la metamorfosis, y yo encontré un artículo en un periódico que se llama La Izquierda Diario, donde hacen un análisis marxista de la metamorfosis de Kafka. ¿Y por qué marxista? Porque ya saben ustedes que Carlos Marx fue un crítico del sistema social capitalista. Entonces dice aquí en un párrafo de este artículo que me encontré, dice: Kafka alegoriza el estado de alienación del hombre a través de la metamorfosis de Samsa y su relación con los otros miembros de la casa. Es a su vez representación del estado que el propio Samsa sufría en el trabajo y el alejamiento de las relaciones personales cada vez más inestables antes de su transformación. Y es esta la condición en la que está Gregor Samsa. Está perdiendo su identidad, su personalidad por las condiciones sociales opresivas del trabajo. Él está entregado no digamos a su propio goce, a su propia realización personal, sino al trabajo. Y por eso cuando él se despierta está angustiado porque no puede ir a trabajar. Ese es un estado de alienación. Y otra cosa muy importante del estado de alienación es que, porque bueno, ustedes dirán, bueno, pues ¿qué tiene? No, pues así está la sociedad, pues ni modo, hay que aguantarse. Pero no, lo que sucede es que empieza un estado de deshumanización. Y ustedes saben que de acuerdo con ciertas corrientes culturales, la deshumanización, o más bien, la humanización es un estado diferente de la animalidad, ¿no? Se supone que los seres humanos nos diferenciamos de los animales porque somos autoconscientes, es decir, porque sabemos quiénes somos. Los seres humanos somos los únicos seres que sabemos que somos seres humanos. Los animales no saben que son animales, pero los seres humanos sí sabemos que nosotros somos seres humanos y que los animales son animales. Bueno, entonces por eso se diferencia el estado de ser humano y el estado animal. Entonces, cuando empieza a perder o empieza a deshumanizarse, empieza a perder conciencia de sí, está alienado y se va convirtiendo en animal. Y por eso, pues observamos que un día Gregor Samsa se despertó convertido en un bicho monstruoso y empieza a transformarse no solamente su cuerpo, sino pues también todo su ser, ¿verdad? Porque está deshumanizado, está alienado. Entonces, esta hipótesis de que Gregor Samsa es un sujeto que vive en un sistema capitalista y este sistema capitalista lo aliena, lo hace que caiga en un estado de alienación, la verdad es que tiene bastante fundamento. Y bueno, repito, pues es porque vive en un sistema capitalista donde se le exige un trabajo incesante, una producción incesante y que no encuentra fin a sus deudas. Y esto es una dinámica capitalista. No es una condición natural de la sociedad, como se piensa a veces, ¿no? Bueno, es que el capitalismo es como una condición social.
que es como natural de la condición humana o de la organización de los seres humanos o de la sociedad. No, es un sistema económico que fue impuesto, reproducido globalmente y que ahora pues también lo podemos observar en una escala de intensidad, ¿no? Y por eso también es que esta novela de Franz Kafka es vigente, porque de alguna manera representa al ser humano alienado en el trabajo, ¿no? Bueno, y algo que también quiero resaltar es por qué Franz Kafka, que es el autor de esta novela, eligió, sí dijo él, bueno, voy a empezar a deshumanizar a Gregor Samsa, lo voy a convertir en animal. ¿Por qué eligió un escarabajo, un bicho monstruoso o una cucaracha, como se le representa en muchas de las portadas y dibujos alusivos a esta novela? ¿Por qué eligió este tipo de animal y no eligió otro? ¿Por qué no eligió un perro? ¿Por qué no eligió un gato, un pajarito, un canario, una hormiga? Todo tiene un porqué, y en este caso el símbolo del escarabajo o la cucaracha pues tiene también un significado muy particular. Yo creo que no lo tengo que explicar porque todas y todos hemos visto este animal, y la verdad es que sabemos lo que provoca en muchos de nosotros, ¿no? Provoca repulsión, provocan ganas pues hasta de exterminarlos porque sabemos que son una plaga, y está relacionado con las obras, ¿no? Pero también les digo, es una plaga. Entonces, es un animal, el escarabajo o la cucaracha es un animal de bajo nivel, de bajo extracto, ¿no? Es así como un animal de lo peor, por decirlo así. Es un animal destructivo porque si es plaga, pues empieza, en las cosechas empieza a destruir las cosechas. Y bueno, y como es una plaga, pues surge la necesidad de destruirlo. Entonces, ven ustedes, y también está muy relacionado con el desperdicio, ¿no? Con que comen basura, con que solamente están en la noche, se esconden, Entonces ustedes ven a Gregor Samsa convertido en este bicho monstruoso y es despreciado. La primera sensación que causa en su familia es el desprecio. Es despreciado por su padre, por su madre y por su hermana. Su hermana, por más que quiere esforzarse en darle un buen trato, no lo puede soportar porque pues ves una cucaracha gigante, de causa repulsión, ¿no? Bueno, entonces por eso Franz Kafka elige este animal en el que se convierte Gregor Samsa, porque es un animal que provoca el desprecio y que dan ganas de destruirlo. Bueno, entonces, ¿qué sucedió durante este capítulo 2? También quiero comentarles que solamente voy a hablar del capítulo 2 y ya para el capítulo 3 vamos a reunirnos en la siguiente sesión. Ya no, en la sesión por YouTube ya no voy a hacer capítulo de podcast. Entonces esto es también para que ustedes se den cuenta de que no voy a spoilear el final, ni mucho menos, ¿no? Solamente vamos a estar hablando del capítulo 2 y también para que ustedes se animen y se motiven a leer el capítulo 3. Bueno, entonces en este capítulo 2, ¿qué fue lo que sucedió? Pues ya vimos que van pasando desde los 15 días hasta los 3 meses de esta transformación de Gregor Samsa. En algún momento nos dicen, cuando pasó 15 días, sus papás todavía no lo veían, y después dice, después de un mes ya lo vieron, y después nos habla que en 3 meses ya se había transformado de tales y tales maneras. Entonces, ya tenemos un tiempo pues extenso, ¿no? 3 meses de esta transformación. Continúa su proceso de transformación porque cambian sus gustos alimenticios. Eso es lo primero que él se da cuenta, ¿no? Que, bueno, ya se había dado cuenta lo de la voz, pero después ahora se da cuenta que ya no le gusta la misma comida de antes. Su hermana le lleva un alimento para que coma y
y le lleva, digamos, sus alimentos favoritos, pero resulta que a él no le gusta, como que no le agrada. Entonces la hermana no se lo come, la hermana se da cuenta y se lo cambia por las sobras de comida. Si ven la escena donde le lleva las sobras de comida, se las avienta en el piso, él se las empieza a comer y después lo que no se terminó lo barre y lo tira a la basura. Entonces esto se relaciona con eso que les digo, que es un animal relacionado con el desperdicio. También cambian, y eso se nota, este cambio interno del protagonista se refleja con un cambio externo, que también se ve aquí en el capítulo 2, que es que empieza a cambiar su habitación. Ajá. Aquí hay una estrecha relación entre el personaje y su habitación. Son como un mismo ente. Ajá. Son como lo interno y lo externo. El bicho es como lo interno y la habitación es como lo externo de este ser que es Gregor Samsa. Entonces va cambiando su interioridad y va cambiando su exterioridad, que es cuando se llevan las cosas de su cuarto. Se va deshumanizando y también van deshumanizando su parte exterior, porque le van quitando sus pertenencias, sus cuadros, sus muebles, cosas con las que él está pegado. ¿Ven? Que dicen que se llevan sus herramientas, cosas que él aprecia, que son parte de su personalidad, las van quitando de su cuarto. Entonces esto abona a esta cosa que les vengo contando, que es la alienación. Y bueno, continúa esta hostilidad de su familia, ¿no? Su hermana, por más que lo intenta, le causa repulsión. Sus padres, su padre y su mamá, pues no lo quieren ni ver. La criada renunció y la otra criada que llegó prefiere estar encerrada en la cocina antes de verlo. Entonces sigue siendo un trato hostil y de desprecio el que recibe de su familia. Sigue deteriorándose. Él sigue transformándose, pero en un estado ya de irse debilitando, de irse lastimando más su cuerpo, de que se le sigan haciendo heridas. Y esto se ve al final, sobre todo cuando se puede ver la presencia del padre y cómo el padre está como pues desesperado y asqueado por esa presencia del hijo transformado en bicho y le empieza a aventar manzanas, ¿no? Empieza a golpearlo aventándole manzanas y se le queda una incrustada ahí pegada en el caparazón. Y eso le empieza a causar deterioro al cuerpo de este bicho en el que se ha convertido Gregor Samsa. Entonces se ve mucho esto de la violencia del padre, se ve extensivamente en el final del capítulo 2. Entonces voy a ver si encuentro algunos fragmentos que valga la pena que revisemos en voz alta. Dice aquí, habla mucho del padre, eso es muy importante. El padre es una persona que por alguna circunstancia tuvo una quiebra de su trabajo y entonces ahora depende de que su hijo lo mantenga. Sin embargo, resulta que el padre no es tan débil como parece, ¿no? A veces se hace el débil, pero en realidad sí tiene fuerzas, tiene tantas fuerzas que agarra manzanazos a su hijo. Entonces, dice por acá, creía que a su padre no le había quedado absolutamente nada de aquel negocio, por lo menos que él no le había dicho lo contrario, y Gregor nunca le había preguntado. La única preocupación de Gregor en aquellos momentos había sido poner todos los medios para hacer olvidar lo más rápidamente a su familia la desgracia financiera que la había dejado en completa desesperanza. Y así había empezado a trabajar con especial ardor y casi de la noche a la mañana había pasado del simple dependiente a viajante de comercio, con unas posibilidades económicas completamente distintas y unos éxitos laborales que en forma de comisión se transformaban inmediatamente en un dinero constante y sonante que podía poner sobre la mesa ante la asombrada y dichosa familia. Fueron buenos tiempos y nunca se habían vuelto a repetir.
por lo menos no con ese brillo, a pesar de que Gregor llegó a ganar tanto dinero que podía llevar, y de hecho llevaba el peso de los gastos de toda la familia. Y aquí es donde se ve cómo él fue entregándose poco a poco al trabajo y básicamente solo dedicándose a él, porque para su familia y para el sistema económico el éxito está medido en qué tanto ganas y qué tanto te esfuerzas en el trabajo. ¿Ah? A pesar de que a Gregor no, pues era algo que no le satisfacía por completo, ¿no? Y luego también se habla de esta parte de que hay algunos elementos que todavía a Gregor Samsa lo hacen sentirse humano, que es como escuchar la voz de su mamá. Entonces cuando le están quitando los muebles de su cuarto y su mamá todavía dice, bueno, pero ¿para qué se los quitamos, no? ¿Para qué se los quitamos? ¿Qué tal que él regresa a ser humano? Y dice, lo mejor sería dejar la habitación exactamente como estaba antes, para que si Gregor vuelve con nosotros lo encuentre todo igual y pueda olvidar más fácil esta época. Al oír las frases de su madre, Gregor se percató de que la falta de contacto humano, unida a la monotonía de la vida que llevaba entre los suyos, tenían que haber nublado su entendimiento en el curso de estos 2 meses, porque de otra forma no podría explicarse que hubiera podido querer seriamente que vaciaran su habitación. Ahora ya estaba cerca del olvido, y no solo la voz de su madre, que llevaba tanto tiempo sin oír, ahora ya estaba cerca del olvido y solo la voz de su madre, que llevaba tanto tiempo sin oír, lo había conmovido. Entonces aquí se ve que todavía queda un rastro de humanidad cuando escucha la voz de su madre. Sin embargo, vean cómo ya también se va alejando de su familia, ya no escucha sus pasos, ya no los escucha hablar, solamente escucha a veces la voz de su madre. Eso lo conmueve, pero ya está perdiendo todo contacto humano, ahí mismo lo dice. A pesar de que Gregor Samsa se decía una y otra vez que no sucedía nada extraordinario, aparte de que un par de muebles iban a ser cambiados de sitio, ese ir y venir de las mujeres, sus grititos, el raspar de los muebles en el suelo, le hacían el efecto de una gran confusión, alimentada por todos lados, y tuvo que decidirse sin poder evitarlo, por mucho que encogía la cabeza y las patas y apretaba su cuerpo contra el suelo, que no lo soportaría por mucho más tiempo. Le vaciaban su habitación, le quitaban todo lo que era querido, ya se habían llevado el baúl, etc. Y entonces él se aferra a la poca humanidad que le queda, y de hecho se aferra mucho a un cuadro que tiene por ahí, donde es un cuadro que él mismo mandó enmarcar que él mismo enmarcó con sus propias manos, de una mujer que se amarra a un abrigo o algo así, y él ese cuadro trata de mantenerlo hasta el final, ¿no? Lo oculta con su panza de bicho, no lo consigue al final, trata de quedarse con el cuadro, pero pues están sacando todo lo que representa a él en esa habitación. Entonces, como está convirtiéndose más y más en un ser animalesco, pues esto causa exasperación en los miembros de su familia, que siguen sin entenderlo, sin comprenderlo, sin poder comunicarse con él, y llega la violencia del padre, ¿no? Entonces el padre le lanza manzanas, y dice acá: una manzana lanzada débilmente rozó la espalda de Gregor, pero resbaló sin causar daños. En cambio, la que le siguió se clavó en su espalda. Su última mirada le permitió ver cómo la puerta de su habitación se abría de golpe y su madre salía corriendo delante de su hermana, que chillaba. Iba en camisa porque la hermana la había desvestido para procurarle aire en su desmayo. Y vio cómo su madre corría hacia el padre, mientras por el camino las faldas anudadas a la cintura resbalaban al suelo una tras otra, y cómo, tropezando en ellas, caía en brazos del padre, y completamente abrazada a él, la vista de Gregor empezaba a fallar, poniéndole las manos en la nuca, le pedía que perdonara la vida a Gregor. Y este episodio con el que termina el capítulo 2
la verdad me da a pensar que si, como ya sabemos, Kafka tenía una relación muy, muy fuerte con su padre, o sea, muy, muy densa, me da a pensar cómo esta escena pudiera estar basada en la propia vida de Franz Kafka. Ya sé que habíamos dicho que íbamos a ir más allá de su vida, ¿no? Pero aquí la verdad es que sí me parece una escena que yo podría ver en una persona que es maltratada por algún miembro de su familia y más doloroso aún cuando es tu propio padre, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de violencia recibía? Que la madre le implora que le perdone la vida a Gregor. Y Gregor convertido en cucaracha y golpeado con manzanas. Entonces esa escena me parece a mí muy vívida y me da compasión por el personaje de Gregor Samsa y compasión quizá también por lo que pudo haber vivido Franz Kafka. Y esto me lleva a dos cosas. Primero, a una interpretación que es puramente de mi parte. No sé si ustedes la compartan, ustedes ya me dirán, por favor. Que yo observo que este ser en el que se ha transformado Gregor Samsa, pues ya vimos que es una cucaracha y que la cucaracha tiene ciertos simbolismos, pero también me hace pensar que no solo significa una cucaracha, que es una condición humana en la que se puede sufrir violencia y discriminación dentro del propio núcleo del hogar o dentro del núcleo cercano y que podría ser el núcleo de confianza, ¿no? Entonces hay un rechazo, discriminación y violencia por parte de tu propia familia y de tus seres queridos. Y esta transformación, convertirse en cucaracha y todas las fases por las que pasa Gregor Samsa, es decir, que no se puede levantar de su cama, que tiene dificultades en la movilidad, que está cambiando su cuerpo y están cambiando sus gustos, que se siente inconforme con lo que sucede en su trabajo, que no le gusta su trabajo, que le causa aversión a sus padres y prefieren mantenerlo encerrado o prefieren no hablarle o prefieren mantenerlo en el ostracismo, es decir, alejado de la sociedad, se parece a muchas violencias y discriminaciones que viven muchas personas, pero sobre todo las personas que a veces por cuestiones de enfermedad no tienen una movilidad al 100 o una vida dentro de lo que se le conoce como la normalidad y viven este tipo de violencia dentro de sus propios contextos del hogar. También obviamente las personas con alguna discapacidad que no reciben apoyo de su familia. Las personas que tienen alguna orientación sexual que su familia no acepta. Su familia tiene prejuicios sobre las orientaciones sexuales y violentan a la persona que las manifiesta. Y sobre todo se ha visto que este tipo de ostracismo también lo padecen las personas que tienen una expresión de género diferente a la que se espera que tengan, ¿no? Porque todo esto es por un condicionamiento social. Se nos pide que a los seres humanos que seamos productivos, que vayamos a trabajar, que nos podamos mover, que podamos convivir en sociedad con las reglas de la sociedad. Entonces, si una persona es diferente, empieza a sufrir discriminación, rechazo y violencia. Y la más fuerte, o quizá en el primer núcleo donde la vive y de una manera muy fuerte, pues es en su propio hogar. Y creo que estos ejemplos que les puse son de este tipo de personas que pueden estar padeciendo este tipo de violencias. Entonces, por eso esta novela de Franz Kafka habla en muchos niveles y habla en muchos contextos y por eso después de
pues de más de 100 años de haberse publicado, todavía la podemos seguir leyendo con tanta vitalidad y con tanta actualidad. Pero bueno, quizá no todo es tristeza y depresión, porque también me encontré un artículo en internet donde, bueno, me lo pasó uno de ustedes, más bien. No me lo encontré para que yo no esté inventando. Me lo pasó uno de las personas que pertenece al Reto Lector, que es un artículo que se titula Un gran reidor, el humor de Kafka, que es del Instituto Goethe. Y bueno, aquí habla de que la palabra Kafka y kafkiano ya hoy en día pues ya gozan como de un prestigio particular. Simbolizan todo lo oscuro, lo incomprensible, así como una interpretación de Kafka como pues un gran autor, y que describe la vida de los que no encuentran la salida. Dice en este mismo artículo que, sin embargo, la obra de Kafka tiene muchos destellos de humor, que Kafka pues sí, era un crítico de su sociedad, era una persona con mucha sensibilidad para retratar todos estos tipos de dinámicas en la casa y en el trabajo, pero que también era un gran humorista. Y entonces aquí habla de estas escenas donde vemos a Gregor Samsa con sus patitas moviéndose, que al leerlas, la verdad es que sí causan mucha gracia y sí dan una imagen cómica, ¿no? Y un humor, quizá hasta podríamos llamarle un humor negro, ¿no? Porque está padeciendo el protagonista una desgracia, pero nosotros al ver la imagen nos causa una especie de gracia. Y también cuando se pega por todos lados y que se cae, se resbala, este tipo de humor se llama slapstick y es el particular carácter cómico de muchas escenas de Kafka, donde los personajes se caen, se golpean unos a otros o se mueven con gestos mecánicos retorcidos. Y esto es una versión kafkiana del slapstick, esa clase de comedia cinematográfica originada en el cine mudo, física, sin diálogos, que muchas veces violenta y en un sentido bufonesco es muy divertida. Y pues sí, esas escenas sí causan cierta gracia, un humor negro. Y bueno, dice también aquí que por sus descripciones puntillosas se puede decir que hay mucho humor en Kafka. Dice, también puede constatarse en Kafka un placer obsesivo por describir de modo muy minucioso procesos corporales o físicos en general. Y esto es muy, muy, muy interesante de notar cómo describe muy detalladamente todo lo que hace su personaje, cómo se mueve, cómo se baja de la cama, cómo se trepa a la pared, etc. Entonces, bueno, Kafka sí era una persona muy crítica, con una agudeza peculiar de los procesos que observaba de la vida. Sin embargo, también era una persona o un autor más bien con un gran sentido del humor, un humor quizá negro. Entonces, bueno, ¿ustedes qué opinan? Coméntenme si tienen alguna interpretación sobre este capítulo, sobre el capítulo anterior, y si gustan ir anotando sus reflexiones también del capítulo final, las platicamos y les voy a comentar que las vamos a platicar el próximo martes 30 de abril a las 8 de la noche por mi canal de YouTube, que es Clases Drusila. Y bueno, si ustedes están en este audio escuchándolo por casualidad y les interesa el trabajo que hago, pues ahí búsquenme como Drusila TZ y van a encontrar mi canal de YouTube, mi página de Facebook y ahí me pueden seguir. Y por favor, pues les recuerdo que es muy importante que me apoyen con un like, con un comentario, para que este trabajo le pueda llegar a más personas y más personas se puedan unir a este reto lector de este año, donde estamos leyendo obras clásicas actuales de la literatura mundial, breves, que se pueden leer en un mes. Bueno, nos vemos, que tengan un gran día. Chao, bye, adiós.